La web es más una creación social que técnica. La diseñé para un efecto social, para ayudar a las personas que trabajan juntas. El objetivo último de la web es apoyar y mejorar nuestra existencia en la telaraña mundial. Nos agrupamos en familias, asociaciones y empresas. Desarrollamos la confianza a grandes distancias y la desconfianza a la vuelta de la esquina. Tim Berners-Lee, padre de la web. Nuestra docencia recupera la intención de Tim Berners-Lee, creador de la web, al reconocer que estudiantes, docentes y el contenido de aprendizaje están interconectados y se construyen y reconstruyen entre sí dinámicamente como una telaraña mundial que da sentido y nos posibilita como individuos y comunidades para involucrarnos autónoma, autoorganizada y creativamente en nuestro propio aprendizaje que se extiende a lo global. Un reconocimiento muy especial al creador de la web. Recuerda, mientras respiras profundamente y te dispones a entrar alternadamente en la diversidad de la realidad presencial, mental y virtual. ¿En qué momento en el día de ayer o hoy utilizaste la computadora, la tableta o el smartphone mientras hablabas con alguien de al lado o mirabas hacia la pantalla o te deleitabas con alguna música? ¿En qué momento pasaste de interactuar con objetos y personas que te rodean a comunicarte con alguien lejano, a escuchar música o ver videos que produjeron personas de otros países e inmediatamente regresaste a tu entorno presencial? ¿Para qué utilizas Internet y de manera específica la web? ¿Te ha ocurrido que algún estudiante corrija la información que estás proporcionando porque encontró otra en Internet? ¿Cómo has tratado esos casos? Internet nos abrió las puertas a nuevas realidades, las virtuales, a las interacciones más profundas en la distancia y además nos ha colocado en un verdadero reto informático y docente. Uno de los mayores impactos que se han vivido en esta época es sin lugar a dudas el de Internet, que ha permitido crear un ciberespacio en el que se llevan a cabo interrelaciones que han modificado la manera de entendernos como seres humanos, de comunicarnos, colaborar, crear, producir en sociedad y de educarnos. El Internet es una red de redes interconectadas globalmente que se comunican entre sí mediante algún medio, por ahora físico, como son cables, línea telefónica, fibra óptica, radiofrecuencia, etc., que permiten intercambiar información y comunicarse mediante un lenguaje común conocido como TCP/IP. Esta red proporciona el soporte para que la información fluya de un sitio a otro y se pueda contar con ella en el lugar en el que se establezca la conectividad. Esta tecnología inició su arribo a la historia en la década de 1960 y se definió como Internet a principios de los años 80 del siglo pasado. Para 1984, por cierto, año en el que se realizó el primer simposio de computación en la educación infantil y juvenil en México, había en el mundo 1,000 computadoras conectadas, cifra que alcanzó en el año 2010 la cantidad de 5,000 millones, incluyendo computadoras portátiles, tabletas, smartphone y televisores. ¿Qué sabes de lo que es Internet? Profundiza en tu conocimiento y descubre cómo, a partir de cables, computadoras y señales digitales, Internet y sus servicios son promotores de la innovación en la cultura contemporánea. Si bien Internet tiene su soporte en cables, servidores, servicios y computadoras que se conectan, al transportar información se abrió la entrada a un ambiente del cual no nos habíamos percatado y al que le damos el nombre de virtual. Aprovechando las grandes ventajas de Internet para almacenar, transportar información y emplearla en la comunicación a través de sus diferentes servicios,
En 1990 surgió la World Wide Web, como una gran telaraña que organiza y distribuye la información en páginas web, con hipertexto, hiperenlaces y contenidos multimedia, de tal forma que puede ser buscada, seleccionada, modificada y redistribuida. La lectoescritura hipertextual facilita dar saltos, ir y regresar de un contenido a otro, de una frase a una imagen, video, audio u otro sitio, mediante hipervínculos, enlaces o ligas, como se les suele llamar. Esta genial aportación de Berners-Lee y su equipo de colaboradores permitió que la información fuera más manejable por la población y que se comprendiera con mayor amplitud. También para que se presentara simultáneamente en diferentes formatos como el texto, la imagen, el audio o video, que pueden ser utilizados al mismo tiempo en diferentes lugares en cualquier tiempo con la condición que están enlazados a Internet, a través de los servidores que la mantienen disponibles durante día y noche. Se ha hecho la analogía que Internet es la carretera y la web los autos que transitan por ella, lo que lleva a que familiarmente, a veces de manera coloquial, se refiera a la web como Internet y viceversa. En sus inicios, elaborar páginas web requería conocimientos especializados del lenguaje HTML, y solo especialistas en informática y empresas subían información en ellas. Si bien quienes la utilizaban se sorprendieron de la posibilidad de búsqueda de información que ofrecían diferentes proveedores, el papel del usuario y del estudiante se reducía a consumir la información proporcionada por otros. La web 1.0, como se le llamó inicialmente, significó un avance notorio al distribuir contenidos con hipertexto y una gran cantidad de información, entre la cual era posible hacer búsquedas. Después de una crisis de las empresas.com que centraba en la producción de contenidos en la web al inicio del siglo XXI, se concluyó que los que pudieron superarla eran quienes estaban ya abriendo de manera gratuita las posibilidades del trabajo en colaboración, dando la palabra a la gente deseosa de expresarse en todo el planeta. La llegada de la web 2.0 en la primera década de este siglo permitió el trabajo en red y el que todos podamos aportar información, ya sea en texto o multimedia, al proporcionar un magnífico soporte para convertir a la población y por ende a los estudiantes y docentes en autores, coautores, bibliotecarios, investigadores, comunicadores, evaluadores. Ya para fines de la primera década de este siglo XXI, se acelera un concepto que impacta aún más en los modelos educativos, al contar con el soporte de la web 3.0, conocida como la web semántica, que permite búsquedas en lenguaje natural. La GeoWeb, que a partir de la ubicación geográfica del usuario proporciona sugerencias e información pertinente en su propio idioma y devuelve información de acuerdo con ella. La web omnipresente, en la que convergen tecnologías enlazadas en Internet y en la nube, desde la móvil hasta la doméstica. Todo ello se basa en el manejo de información en grandes volúmenes y con gran rapidez para encontrar patrones de intereses de los usuarios, quienes seleccionan entre múltiples opciones la configuración personalizada de sus sitios, tal y como ocurre con Google. El gran reto que nos presenta a los educadores esta tecnología es la formación de la conciencia del deseo, ya que las posibilidades de elegir otorgan el poder a cada usuario de dar o no un clic que fortalece su individualidad en relación con las redes de conocimiento a las que se adhiere. Es propiciar la conjunción de lo individual, lo local, lo global, concibiendo el fluir continuo de todo tipo de información en redes. Ahora se trata definitivamente que todos los ciudadanos del mundo cuenten con habilidades para una nueva manera de leer hipertextual e icónica y una nueva manera de escribir con multimedios, con aparatos y herramientas que dejan atrás el papel, el tintero, la pluma y hasta el teclado. Y lo más valioso, que apoyan una docencia que involucra directamente a los estudiantes y a la comunidad en su propio aprendizaje. Por un momento, observa un objeto cercano. ¿Cómo lo podrías utilizar con fines didácticos en el aprendizaje de alguna temática de tu asignatura?
Ahora menciona algún recurso de Internet que hayas utilizado en tu docencia. ¿Cuál fue? ¿De qué tipo? Documento, audio, imagen, video, software educativo, simulador, herramienta para graficar, dibujar, pintar, obtener fotografía o un sitio web? ¿O fue una aplicación de tecnología móvil? ¿Para qué lo utilizaste? ¿En qué nivel educativo, asignatura, grado y temática específica? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Recomendarías ese recurso a tus estudiantes y colegas? ¿Cómo les harías llegar la recomendación y el recurso? Por ejemplo, un libro tiene diversos usos. Para apoyar objetos, para guardar pétalos de flores y recuerdos, para leer, y cuando deseamos ejemplificar relaciones matemáticas, lo convertimos en un material didáctico al observar la forma de su cubierta, su altura, el número de páginas, la relación de orden entre ellas, el volumen, posición, transformaciones que tiene, patrones en la redacción de su texto, etc. Esto es, la principal fuente de objetos de aprendizaje es la confluencia de recursos y situaciones relacionadas con el ser humano que aprende sobre sí mismo, los otros, la cultura, el ambiente y el universo en sus entornos presenciales, mentales y virtuales. Y en Internet encontramos una variada gama de recursos a los que podemos darles un sentido didáctico para aprovecharlos en nuestra docencia. Les invito a que vayamos identificándolos y a observar la siguiente cápsula. Ya sea en la web 1.0, la 2.0, la 3.0 o las que están por llegar, se cubre la visión de Jean Piaget, que considera que el aprendizaje se produce por la interacción consciente entre el sujeto y el objeto de aprendizaje, proceso en el cual ambos se transforman mutuamente. Todo elemento físico, mental o virtual alcanza la categoría de objeto de aprendizaje, de recurso o material didáctico cuando, al estilo piagetiano, es foco de la atención e interacción consciente con fines de enseñanza-aprendizaje. En medio de esta riqueza de oportunidades para aprender y desenvolverse integralmente, seleccionamos para cada situación, circunstancia, temática en estudio, investigación o necesidad, un fragmento de esa realidad para actuar sobre ella y abstraer los elementos que interesan destacar para profundizar, sistematizar y crear nuevo conocimiento. De ahí surge la idea de que entre la gran cantidad de contenidos en la web, también es posible seleccionar aquellos que cubren nuestros propósitos pedagógicos específicos, o bien de aportar nuestros recursos para que otros los reutilicen. Así, el gran reto que se nos presenta a los educadores es la formación de la conciencia del deseo, ya que las posibilidades de elegir tanto para el desarrollo profesional, la satisfacción de necesidades de vida o de apoyo didáctico, dependen de cada usuario, que fortalece su individualidad en relación con las redes de conocimiento a las que se adhiere y los entornos de aprendizaje que crea. ¿Estás listo? ¿Estás lista para identificar el uso didáctico de la web y aprovechar sus recursos? Entrarás a un mundo increíble que en un tiempo demasiado breve de la historia ha transformado las maneras de hacer docencia. La gran cantidad de información que transita en Internet y que está alojada en la web para recuperarla, crear nueva y compartirla, ha llevado por un lado a un nuevo espacio de participación en red que ha trascendido a individuos, sociedades y naciones y por otro ha abierto la discusión sobre la necesidad de una posición ética del uso que se le da a los objetos y recursos que ahí se encuentran. Fernando Savater señala que la ética es un esfuerzo creador consistente en poetizar la vida hasta convertirla en una obra de arte. El proyecto ético es una propuesta de reflexión sobre la propia libertad que funciona en todas partes y consiste en buscar lo mejor y ayudar a cumplir el ideal del ser humano.
Para Edgar Morin, la ética supone la decisión consciente y clara de asumir la humana condición individuo, sociedad, especie en la complejidad de nuestra era, de lograr la humanidad en nosotros mismos, en nuestra conciencia personal, de asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud. El llamado es indispensable al involucrar a los estudiantes y a la comunidad en su propio aprendizaje mediante la interacción con recursos educativos disponibles en la web. Fomentemos una ética que lleve al respeto de nosotros mismos, a los otros, a la cultura, al ambiente y al universo del que formamos parte. ¿Cómo proponemos desarrollar el sentido ético del trabajo en los entornos virtuales y en el manejo de objetos y recursos de aprendizaje que se encuentran en la web? Compartimos en comunidad. Al retomar la intención original de Berners-Lee, que creó la web para ayudar a las personas que trabajan juntas y apoyar y mejorar nuestra existencia en la telaraña mundial, se afirma que en la dinámica de la práctica cotidiana, la información y recursos en la web están siendo utilizados para los fines que cada individuo y grupos sociales asigna. Nuestra docencia tendrá éxito a medida que, con responsabilidad ética, propicie la interacción con los objetos y recursos de aprendizaje en la web para involucrar al estudiante y a la comunidad en su propio aprendizaje, desarrollando al mismo tiempo la confianza a grandes distancias.